La literatura tiene dos características esenciales, una ser estética y la otra ficción. En cuanto a estética no se refiere a que sea bonita para todos, sino que de hecho que sea coherente con la forma de pensar y de ver el mundo de un autor. Y en cuanto a que sea ficción se refiere a que no necesariamente debe reflejar una historia real, por el contrario, debería ser inventada, y en este sentido lo que me interesa es que la literatura no tiene por qué dejar un mensaje moral ni estético, incluyendo la característica anterior, porque va más allá de eso. ¿Qué me interesa a mí entonces de la literatura? Que contenga un mito. Y el mito en sí, no me refiero a leyenda, sino a esa verdad absoluta que da origen a la humanidad, que caracteriza al ser humano y que de hecho también es la semilla de la cual surge la civilización. Sin los mitos, el ser humano no hubiera podido armar toda la estructura social que pues, prácticamente lo mantiene en vivo. Poesía rupestre para mí hace referencia otra vez a lo mitológico, pero en general a lo básico, a la ancestría, a esa cultura común que todos tenemos y que compartimos para construir precisamente nuestra identidad. El libro Poesía Rupestre está dividido en 6 apartados, cada uno contiene o agrupa poemas que de alguna manera están relacionados. Por ejemplo, en mitos están todos los poemas que de alguna manera directa o indirecta hacen relación o mención de mitos griegos o mesoamericanos que de alguna manera me impactaron cuando los leí, tanto en clases de antropología como de literatura. Y bueno, siento que esa hipertextualidad con la mitología europea como mesoamericana es una de las características del libro. Otros apartados, como por ejemplo Súcubos, contienen o integran poemas de tipo pasional, sexual hasta cierto punto. Otros apartados, como Zarabanda Tecnológica, recolectan los poemas que hacen referencia a una mitología personal que propone el mismo libro, con personajes y eventos que de alguna manera se repiten durante todo ese apartado. Y bueno, hay otros apartados más, tal vez el último que vale la pena mencionar es el apartado que le da nombre al poemario completo, que es Poesía Rupestre, donde están los poemas más íntimos, o que al menos para mí lo son. Creo que la literatura guatemalteca tiene dos facetas. Por un lado está toda la literatura exótica, inexplorada, fresca, que lamentablemente en su mayoría no ha llegado a las editoriales, no se ha publicado, debido precisamente a la segunda faceta, que se trata de toda la literatura que de alguna manera cumple con las expectativas del lector, que básicamente se refieren a dos. Ya lo mencionaba antes. Por un lado, usualmente el lector guatemalteco sobre todo espera que la literatura le deje una enseñanza, una moraleja, valores cristianos de alguna manera, y no necesariamente la literatura tiene que corresponder a eso. Y dentro de esta misma faceta donde la literatura satisface esas necesidades o esas expectativas del lector, está también toda esa literatura que responde a los cánones tradicionales locales, ¿verdad? En nuestro caso pienso yo que es más que nada regionalismo, puesto que es la corriente que más se suele enseñar en los colegios, en los centros educativos, y entonces mucha gente está esperando literatura con estas características y de alguna manera no se aprecia la otra.